Ahora vamos a ver el pasado continuo. El tiempo pasado continuo. Yo creo que la mejor manera de ver el tiempo pasado continuo es precisamente haciendo una comparativa del presente continuo con el pasado continuo. Y bueno, aquí como ustedes acaban de ver, aquí hay un amontonamiento. Ahorita déjenme ajustarlo. Ahora sí, básicamente es ver cómo se hacen enunciados en presente continuo. Como ya vimos en el cuatrimestre pasado, básicamente es hablar de un sujeto, ¿sí? Mencionar el sujeto de quien se está hablando. Aquí tenemos. Y luego tenemos el verbo to be, que en este caso es el auxiliar y al mismo tiempo significa el estar. Y luego tenemos un verbo, pero este verbo, ¿sí? Tiene una terminación que es la terminación ing. Y después un complemento, pues bueno, que ya no es tan importante mencionarlo así tan específico, pero sí es importante que entendamos entonces básicamente que es un sujeto de quien hablemos. El verbo to be adecuado a ese sujeto, en este caso aquí es I, ya sabemos que es am, la forma del verbo to be para I. Luego el verbo study con terminación ing. Si lo comparamos con el pasado simple, cuando metíamos el verbo to be, decíamos que aquí inmediatamente después del verbo to be era un lugar, una ocupación o un adjetivo, a diferencia de lo que tenemos aquí, que es un verbo, pero este verbo debe tener terminación ing. Si no le pusiéramos la terminación ing al verbo, diríamos yo estoy trabajar, pero cuando le damos la terminación ing, yo estoy trabajando. Entonces ya tiene lógica, no es lógico decir yo estoy trabajar o yo soy trabajar, pero sí lo es, yo estoy trabajando. Entonces, básicamente es para poner la lógica, pero ya no sería, como mencionábamos anteriormente, el pasado simple, sino en este tiempo, en este caso no sería el pasado simple, sino el pasado, o más bien el presente continuo. De manera negativa, pues ya sabemos, si aquí dijera he, aquí el verbo to be sería is, y is se puede contraer con el not, o sea, podría ser que dijéramos he isn't studying English, pero como está I, pues sería I am not studying English. Cambiamos el verbo to be de posición, ahora lo tenemos aquí en esta posición, am, luego I, y luego studying English. Am I studying English? Estoy estudiando inglés. Y bueno, exactamente lo que yo les comentaba, la diferenciación del presente continuo con el pasado continuo, básicamente es el uso del verbo to be, que como ya vimos en pasado, las dos formas del verbo to be son was y were. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer del presente al pasado sería que este verbo to be que tenemos aquí, nuevamente, ¿sí? Este verbo to be que tenemos aquí, pues se cambiara, pero se cambiara a su forma en pasado. La forma en pasado de am, pues va a ser was. Y por eso, ya con eso, estamos diciendo que ese enunciado está en pasado. Así de sencillo está. Cuando decimos del presente continuo, ahora quiero decirlo en pasado continuo, pues cambio básicamente el verbo to be a su forma en pasado de acuerdo al sujeto con el que estamos hablando. I was studying English. Yo estaba estudiando inglés. I wasn't studying English. Yo no estaba estudiando inglés. Was I studying English? ¿Estaba yo estudiando inglés? Son las preguntas. Eso sería entonces el pasado continuo. Y eso es, como vieron, una manera muy fácil de cambiarlo o verlo, cómo se hace el pasado continuo. Ahora, tenemos también yes, no questions. Para el pasado continuo. Y pues bueno, tenemos short answers, las respuestas cortas, y tenemos obviamente long answers. Y recuerden, las long answers son las que vamos a utilizar para estar practicando. Aquí vamos a ver simplemente los short answers como referencia para que recordemos que existen las short answers, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Bueno, pues ya sabemos que hay dos opciones, yes y no, y se utiliza el verbo to be como auxiliar, y decimos entonces yes I was y no I wasn't para, para este tipo de enunciados aquí, ¿sí? Para los negativos. Ya vieron aquí en esta sección,
aquí en la parte superior, que también el negativo se dice wasn't, en su caso weren't, depende de qué forma de verbo to be se esté utilizando. Ahora, estas son yes no questions de manera con respuestas cortas. Las respuestas largas, ya sabemos que tenemos que incluir todo lo que tenga una pregunta. Was I studying English? Yes. Obviamente aquí la pregunta sería were you, ¿verdad? Pero bueno, más o menos para que tenga lógica y conexión las ideas. Was I studying English? Yes, I was studying English. O negativo, no, I wasn't studying English. O básicamente incluye los elementos de esta pregunta, ¿sí? Que podemos ver aquí la separación del verbo to be. Aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo con gerundio y por último nuestro complemento. Bueno, pues aquí tenemos el I, ¿sí? Aquí tenemos el verbo to be, que simplemente cambió de lugar, si se fijan en la pregunta con la respuesta. Aquí tenemos el verbo con terminación ing y finalmente nuestro complemento. No tiene signo de interrogación porque aquí ya es la respuesta, ¿verdad? Claro está. Entonces, esas serían entonces nuestras respuestas largas, pero donde básicamente incluimos lo que tiene la pregunta. Luego, vienen las preguntas con WH. Las preguntas con WH son igual que en todos los tiempos, ¿sí? Se empieza con WH, solo que aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el where, que es porque hablamos de you, were you, ¿sí? Y luego nuestro verbo con terminación ing y nuestro complemento acá está, este es nuestro sujeto. Estos son nuestros elementos, ¿sí? Ahora, si quisiéramos ver cómo se responde, básicamente es la misma estructura que hemos visto con las otras formas del pasado. En simple, en su caso, ahorita ya es pasado continuo. Solamente que pues, ahora hay que reconocer aquí los elementos. Otra vez el verbo to be. Como yo estoy contestando, I, se utiliza was. Después viene el verbo con terminación ing. Aquí está muy claro. Y por último viene nuestro complemento. Y al final, en esta sección, déjenme lo marco con otro color. En esta sección precisamente, al final, como una especie de complemento a la oración, se integra lo que responde a la palabra interrogativa que tenemos acá en el inicio en la pregunta con WH. Si acá diría where, pues aquí diría in the house, in the apartment, in the library, un lugar pues. Si acá dijera who were you studying English, pues tendría que ser algo así como with, ¿con quién estarías? Estabas estudiando inglés. I was studying English with my brothers. I was studying English with my friends. I was studying English with, y diríamos con quién, ¿no? Entonces, depende de qué palabra interrogativa estamos utilizando aquí en esta sección inicial en la pregunta, la respuesta integraría esa respuesta. Pues bueno, este es el pasado continuo. Ojalá que no les cause mayor problema en la comprensión de ello. Ahora vamos a algunos ejercicios.